Elena, a sus 74 años, creía conocer todas las formas del dolor. Había sentido el vacío desgarrador de la viudedad cuando su Ricardo se marchó hacía una década, y desde entonces su universo se había encogido a los límites de aquella pequeña casa, un santuario de recuerdos y del amor incondicional que profesaba a su único hijo, Marcos. Sin embargo, el dolor que estaba a punto de experimentar era de una naturaleza distinta. Un veneno helado que no atacaba el cuerpo, sino que desgarraba el alma desde dentro, inyectado por la mano que ella misma había enseñado a sostenerse. Era una agonía para la que no existía consuelo, pues nacía de la más impensable de las traiciones. La lluvia golpeaba con furia los cristales de la ventana, como si el cielo mismo presagiara la tormenta que se desataba en el salón. De pie, con los brazos cruzados y una mueca de superioridad que no se molestaba en ocultar, estaba Sofía, la esposa de su hijo. Marcos, a su lado, mantenía la mirada fija en un punto inexistente de la alfombra, un cobarde mudo en su propio crimen. Fue Sofía quien rompió el silencio, su voz un almíbar empalagoso que apenas disfrazaba el desprecio. Elena, querida, Marcos y yo hemos estado hablando y hemos tomado una decisión. Necesitamos nuestro espacio, ¿sabes? Esta casa tiene un gran potencial. Podríamos reformarla, darle un aire moderno, empezar a vivir la vida que nos merecemos de una vez. Las palabras de Sofía eran como finas agujas de hielo clavándose en su piel, pero fue el silencio de Marcos lo que verdaderamente le partió el corazón en dos. Él, su niño, el centro de su existencia, por quien había trabajado hasta la extenuación en la fábrica textil, estaba allí, inmóvil, permitiendo que aquella mujer la despojara de su hogar y su dignidad. ¿Espacio?, susurró Elena, con la voz temblorosa, un hilo a punto de romperse. Pero esta es mi casa, hijo mío, la casa donde creciste, donde tu padre y yo construimos cada uno de nuestros sueños. Cada rincón guarda un recuerdo vuestro. Ahora es nuestra casa, mamá, espetó Marcos finalmente, y su voz, dura y extraña, retumbó en la pequeña sala con la violencia de un trueno. Eres una carga, tus cosas viejas, tus manías, tu presencia constante. Sofía tiene razón, tenemos que avanzar. Puedes ir a una residencia o buscar alguna amiga que te acoja. Búscate la vida, búscate la vida. La frase quedó suspendida en el aire más ensordecedora que la tempestad de fuera. Elena buscó en los ojos de su hijo un destello del niño al que había acunado en sus brazos, pero solo encontró la mirada fría y vacía de un completo desconocido. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides dar a like, dejar un comentario y suscribirte al canal. Cuéntanos desde qué país nos acompañas, pues estas historias son para todos los que saben lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. Sin darle tiempo a reaccionar, Sofía cogió una pequeña bolsa de tela y, con un desdén insultante, comenzó a arrojar dentro algunas de las pertenencias más queridas de Elena. El portarretratos de plata con la foto de Ricardo, un ovillo de lana a medio tejer y su viejo jersey, ese que olía a hogar y a seguridad. «Vamos, date prisa, no tenemos toda la noche», le urgió mientras Marcos abría la puerta de par en par. Una ráfaga de viento gélido y lluvia invadió la estancia, apagando el calor del hogar para siempre. Con una firmeza que desmentía cualquier atisbo de afecto, su propio hijo la agarró del brazo y la condujo hacia el umbral. La empujó suavemente hacia la acera empapada, poniendo la mísera bolsa en su mano. «Marcos, por favor», suplicó Elena, con las lágrimas confundiéndose ya con la lluvia que empapaba su pelo canoso. «Está lloviendo a cántaros. ¿A dónde voy a ir? No me hagas esto, por favor». Él no la miró, no se atrevió. Simplemente dijo con una voz hueca que lo perseguiría en sus pesadillas: «No lo sé, mamá. Simplemente vete». La puerta se cerró con un golpe seco y definitivo, sellando su destino. A través de la ventana iluminada, Elena vio la silueta de su hijo y su nuera, alzando 2 copas de vino en un brindis por su nueva vida. Allí, bajo un cielo que parecía llorar con ella, Elena sintió el más profundo y cortante de los abandonos. La habían desechado como a un mueble viejo, como a un estorbo para sus planes de grandeza y ostentación. La habían arrojado a la tormenta sin la más mínima piedad, convencidos de que expulsaban a una anciana indefensa y sin recursos, un capítulo cerrado en sus vidas. Pero lo que ellos no sabían era que al cerrar aquella puerta, no solo estaban sellando su crueldad, estaban desencadenando una serie de acontecimientos que los haría arrepentirse amargamente de rodillas por el resto de sus miserables vidas.
Mientras el agua helada se filtraba a través de las finas hebras de su jersey, empapando su piel y llegando hasta los huesos, los recuerdos comenzaron a remolinarse en la mente con la misma furia que la tormenta. No eran recuerdos felices los que la asaltaban ahora, sino el amargo inventario de una vida entera de devoción, un catálogo de sacrificios que bajo la cruda luz de aquella noche parecían absurdos y fútiles. Cada gota de lluvia que golpeaba su rostro era un eco de las lágrimas que había derramado en silencio durante años, lágrimas de cansancio, de preocupación, pero nunca de arrepentimiento, hasta ahora. Recordó sus manos, antaño suaves y cuidadas, convertidas en un mapa de callos y pequeñas cicatrices por las jornadas interminables en la fábrica textil. El zumbido incesante de las máquinas había sido la banda sonora de su juventud y madurez. Un ruido que se metía en sus sueños, pero que ella soportaba con una determinación casi sagrada. Cada metro de tela que pasaba por sus dedos, cada bobina que cambiaba con una velocidad practicada, era un ladrillo más en el futuro que construía para Marcos. Era por sus libros, por su ropa, por la bicicleta que le regalaron en su 7º cumpleaños. El rostro de su amado Ricardo apareció en su memoria, tan vívido como si estuviera a su lado, con su sonrisa cansada pero llena de amor al final de cada día. Juntos habían formado un pacto no escrito, un equipo indestructible cuyo único propósito era darle a su hijo las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Recordó cómo Ricardo aceptaba turnos dobles en la obra, llegando a casa cubierto de polvo y agotamiento, solo para sentarse con un pequeño Marcos en las rodillas y ayudarle con los deberes, su voz grave y paciente explicando ecuaciones que él mismo apenas entendía. Y ella, Elena, había hecho lo propio. El sacrificio más doloroso llegó cuando Marcos fue aceptado en la universidad, una privada y prestigiosa que estaba años luz de sus posibilidades. Sin dudarlo un instante, Elena había abierto el pequeño joyero de madera que había heredado de su madre. Dentro reposaba el collar de perlas de la abuela y unos pendientes de oro, las únicas reliquias de un pasado familiar más próspero. Lo sopesó en su mano, sintiendo el frío del metal y el peso de la historia, y luego los vendió por una fracción de su valor sentimental. El día que le dio el dinero a Marcos para la matrícula, él la abrazó con una alegría desbordante, prometiéndole que se lo devolvería todo con creces, que la cuidaría y le daría una vida de reina. Elena simplemente le acarició el pelo y le dijo que su felicidad era todo el pago que necesitaba. Pobre Elena, qué ingenua había sido. No sabía que no estaba invirtiendo en gratitud, sino alimentando una ambición que un día la devoraría por completo. Un apetito insaciable por un estatus que ella nunca podría comprender. Las noches en vela no terminaron cuando Marcos dejó de tener fiebre en la cuna. Continuaron durante su adolescencia, esperando oír el sonido de sus llaves en la cerradura, con el corazón en un puño por los peligros de la noche. Siguieron durante sus exámenes universitarios, cuando ella se levantaba de madrugada para prepararle café caliente y un desayuno nutritivo, moviéndose en silencio por la casa para no perturbar su concentración, convirtiéndose en una sombra protectora que velaba por su éxito. El cambio no fue repentino, sino una erosión lenta y cruel. Comenzó en la universidad, donde Marcos empezó a sentir una extraña vergüenza de sus orígenes humildes. Evitaba hablar de la fábrica donde trabajaba su madre o de la pequeña casa al final de la calle sin asfaltar. Empezó a pulir su acento, a cambiar su forma de vestir, a distanciarse sutilmente de los padres que lo adoraban, como si fueran un ancla que le impedía navegar hacia las aguas brillantes del mundo al que aspiraba pertenecer. Y entonces llegó Sofía. Elena la recordaba perfectamente el primer día que Marcos la trajo a casa. Era hermosa, sin duda, con una elegancia estudiada y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hablaba de viajes a lugares exóticos, de marcas de lujo y de cenas en restaurantes exclusivos con una naturalidad que deslumbró a Marcos. Para Elena, sin embargo, cada palabra de Sofía sonaba como el tintineo de cristal falso, hueco y carente de calidad. Vio cómo su hijo la miraba, completamente hipnotizado. Sofía fue el catalizador, el veneno dulce que aceleró la transformación de Marcos. Con susurros venenosos y miradas de desdén hacia los muebles viejos y las cortinas remendadas, le fue inculcando la idea de que merecía más, mucho más de lo que sus padres podían ofrecerle.
Le enseñó a ver la casa no como un hogar lleno de amor, sino como una propiedad anticuada que frenaba su ascenso social. Le enseñó a ver a su madre no como la mujer que se sacrificó por él, sino como una carga, un recordatorio viviente de un pasado que debía borrar. La necesidad de dinero se convirtió en una obsesión para la joven pareja. Vivían por encima de sus posibilidades, tratando de mantener una fachada de opulencia que se desmoronaba a cada extracto de la tarjeta de crédito. El flamante BMW de Marcos, las bolsas de compras de diseñador, las escapadas de fin de semana a hoteles boutique, todo era una deuda creciente que los asfixiaba. Y en medio de su desesperación, sus ojos codiciosos se posaron en la única posesión de valor que quedaba, la casa de Elena. La enfermedad de Elena unos años atrás había sido la excusa perfecta para empezar a mover los hilos. Una neumonía que la dejó debilitada sirvió para que Marcos, instigado por Sofía, la convenciera de poner la casa a su nombre. «Es por si te pasa, mamá», le había dicho con una falsa preocupación en la voz. «Para evitar papeleos y problemas, es solo una formalidad. Tú siempre vivirás aquí». Y ella, confiando ciegamente en la bondad de su único hijo, había firmado aquellos papeles sin leer la letra pequeña. Qué ingenua había sido, al pensar que su amor era un escudo indestructible. No entendió que para su hijo y su nuera, el amor no era más que una variable en una ecuación financiera. Su presencia en la casa se convirtió en una molestia, sus historias del pasado en un aburrido recordatorio de la pobreza, sus hábitos sencillos en una afrenta al estilo de vida moderno y sofisticado que ellos anhelaban. La veían y no veían a una madre, sino a un obstáculo entre ellos y el valor de mercado de la propiedad. El plan de reforma del que habló Sofía no era más que un eufemismo para la venta. Necesitaban el dinero urgentemente para saldar sus deudas y financiar su siguiente capricho. La expulsión de Elena no fue un acto impulsivo de crueldad, sino un movimiento fríamente calculado, el paso final y necesario en su plan maestro para alcanzar la vida de ostentación que creían merecer. La habían despojado de todo, convencidos de que era una anciana desamparada y sin recursos. El recuerdo de las copas de vino brindado tras la ventana cerrada le provocó una náusea amarga. No solo celebraban una casa vacía, celebraban su liberación de ella, del amor, del deber, de la gratitud. Celebraban el triunfo de su egoísmo sobre el sacrificio de toda una vida. Se sentían inteligentes, astutos, vencedores en un juego en el que ellos mismos habían puesto las reglas, sin saber que el tablero era mucho más grande de lo que imaginaban. Allí, temblando en el umbral de una tienda cerrada, Elena sintió que el frío de la traición era mucho más profundo que el de la tormenta. Era un frío que le congelaba el alma, que le hacía dudar de cada acto de amor que había profesado. ¿Había valido la pena? ¿Tanto sacrificio para ser desechada como un trasto viejo? Por un instante, la desesperación amenazó con hundirla, con apagar la última chispa de su espíritu. Pero entonces algo cambió. Entre el dolor y la humillación, una nueva sensación comenzó a abrirse paso. La ira, una ira justa y helada. La ira de una madre traicionada, de una mujer despojada de su dignidad. Se irguió lentamente, el agua goteando de su pelo canoso, y sus ojos, antes nublados por las lágrimas, ahora brillaban con una determinación feroz. No, esto no iba a ser su final. No se daría por vencida. No les daría la satisfacción de desaparecer en la noche. Había luchado toda su vida por su hijo, y ahora, por primera vez, iba a luchar por sí misma. Iba a luchar por Ricardo, por su memoria y por el hogar que construyeron juntos. Ellos la creían débil, acabada, un capítulo cerrado. Pero lo que ellos no sabían era que Ricardo, su prudente y silencioso Ricardo, siempre había desconfiado de la ambición desmedida que a veces vislumbraba en los ojos de su hijo. Y en su infinita sabiduría había dejado plantada una semilla, una última salvaguarda para proteger a la mujer que amaba, incluso desde más allá de la tumba. Un secreto que estaba a punto de germinar en medio de la tormenta. Aquella decisión de echarla a la calle, creyendo que se deshacían de un problema, no era el final de la historia de Elena. Era en realidad el principio del fin para ellos, porque al empujarla hacia la oscuridad, la habían empujado directamente hacia la única llave que podía desatar una justicia tan devastadora que ni en sus peores pesadillas podrían haberla concebido.
El nudo en su garganta no era solo de pena, ahora también lo era de una incipiente resolución. Buscó en su pequeño bolso empapado, sus dedos entumecidos tanteando el forro interior, buscando un pequeño trozo de papel que Ricardo le había hecho prometer que guardaría siempre, un nombre y un número de teléfono. La lluvia seguía cayendo con la misma intensidad, pero para Elena algo había cambiado en el aire. Ya no era el sonido del abandono, sino el redoble de un tambor que anunciaba la batalla que estaba por comenzar. Una batalla que no libraría con las manos cansadas de la fábrica, sino con una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Y mientras Marcos y Sofía dormían plácidamente en la casa que le habían robado, ajenos a todo, no podían ni imaginar que el mundo que habían construido sobre la mentira y la ingratitud estaba a punto de derrumbarse sobre sus cabezas, ladrillo a ladrillo, hasta no dejar más que polvo y arrepentimiento. El frío del banco de metal se transfirió a sus huesos con una crueldad metódica, un tormento que ascendía desde sus piernas entumecidas hasta instalarse en lo más profundo de su pecho. Elena se abrazó a sí misma, un gesto inútil contra la humedad que ya había saturado cada fibra de su ropa. El mundo se había vuelto un borrón de luces distorsionadas por la lluvia y las lágrimas. Sacó con dedos temblorosos el pequeño portarretratos de su bolso, la imagen de Ricardo sonriéndole desde un tiempo más feliz. Apretó el frío metal contra su mejilla, buscando un consuelo que no llegaba, susurrando su nombre en un lamento que se perdía en el estruendo del aguacero. «Ay, Ricardo, ¿qué he hecho mal?», murmuró al retrato, como si el hombre de la fotografía pudiera ofrecerle una respuesta. Nuestro niño, el niño por el que tanto luchamos, se ha convertido en un monstruo. Me ha dejado aquí, Ricardo, me ha echado como a un perro. La desesperación era un pozo sin fondo, y Elena sintió que se precipitaba en él, que la oscuridad la engullía por completo. Pensó que ese era su final, una anciana olvidada muriendo de frío y de pena en una parada de autobús anónima, un final tan indigno como la traición que lo había provocado. Pero entonces, en medio de la neblina del dolor, una imagen emergió con una claridad asombrosa. El rostro de Ricardo, no sonriente como en la foto, sino serio, demacrado por la enfermedad en su lecho de muerte. Recordó el calor de su mano, ya débil, apretando la suya con una fuerza sorprendente. Sus últimas palabras, pronunciadas con un esfuerzo titánico, resonaron en su mente como si las estuviera escuchando por primera vez, no como el desvarío de un moribundo, sino como una profecía, una instrucción vital que había ignorado durante una década. «Elena, mi amor», le había dicho él, con la voz rota, «he cuidado de ti, he cuidado de nuestro futuro. Si algún día, y rezo a Dios para que nunca ocurra, Marcos te falla, si olvida de dónde viene y quién eres tú, usa esto. Llama al señor Aguilar, él sabrá exactamente qué hacer. Prométemelo, Elena, prométemelo». En aquel momento ella había sentido entre sollozos, creyendo que eran las palabras de un hombre que temía dejarla sola. Qué equivocada había estado. No era miedo, era previsión. La promesa olvidada regresó a ella como un relámpago, sacudiéndola de su letargo. Dentro de su bolso, en un pequeño bolsillo secreto que ella misma había cosido años atrás por insistencia de Ricardo, había un trozo de papel amarillento y doblado, un nombre y un número de teléfono, un salvavidas que nunca pensó que necesitaría. De repente, el temblor de su cuerpo no era solo por el frío, sino por una nueva y extraña energía. Una chispa de esperanza, o quizás de ira, se encendió en las cenizas de su corazón. Con una determinación que no sabía que aún poseía, se puso en pie. Sus piernas protestaron, rígidas y doloridas, pero las obligó a moverse. Caminó, cojeando, hacia una cabina telefónica al otro lado de la calle, un vestigio de otra época que, milagrosamente, parecía seguir en funcionamiento. Con los dedos tan entumecidos que apenas podía sentirlos, rebuscó en su monedero las últimas monedas que le quedaban y las introdujo en la ranura. Marcó los números del papel, uno por uno, con una lentitud agónica. El teléfono sonó una vez, un silencio tenso. Sonó 2 veces. Elena contuvo la respiración, el corazón martillándole en los oídos. ¿Y si nadie respondía? ¿Y si el número ya no existía? Sonó una tercera vez,
y cuando estaba a punto de colgar, vencida, una voz tranquila y profesional respondió al otro lado de la línea. «Despacho de Alberto Aguilar, dígame». Elena tragó saliva, reuniendo las fuerzas para hablar. Soy Elena, la viuda de Ricardo», dijo con un hilo de voz. Lo que sucedió a continuación cambiaría el curso de su vida para siempre. Apenas 20 minutos después, un coche negro y lujoso, un Mercedes reluciente que parecía absorber la luz de las farolas, se detuvo silenciosamente junto a la acera. La puerta del conductor se abrió y un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido con un traje a medida, salió y la cubrió con un gran paraguas. Su rostro mostraba una expresión de profunda preocupación y un respeto que a Elena le pareció casi irreal después de la humillación sufrida. Era un aura de poder y decencia que la envolvió de inmediato. «Doña Elena», preguntó el hombre con voz amable pero firme, «soy Alberto Aguilar. Ricardo me habló tanto de usted que siento que ya la conozco. Por favor, permítame, suba al coche, vamos a sacarla de esta tormenta infernal». La ayudó a entrar en el vehículo con una delicadeza que la conmovió hasta las lágrimas. El interior olía a cuero y a seguridad. Se hundió en el asiento de piel, increíblemente suave, mientras el señor Aguilar la envolvía en una manta de cachemira que parecía irradiar calor. El coche se deslizó por las calles anegadas con una suavidad que contrastaba violentamente con el caos exterior. No la llevó a una dirección que ella conociera, sino que se detuvo frente a la entrada de un hotel de 5 estrellas, un palacio de mármol y luces doradas que Elena solo había visto en las revistas. En cuestión de minutos, sin preguntas ni registros, la condujo a una suntuosa suite en el último piso, con vistas panorámicas de la ciudad bajo la tormenta. Era un mundo de opulencia que jamás había imaginado pisar. Tras un baño caliente que le devolvió la vida y vestida con ropa nueva y seca que el señor Aguilar había dispuesto para ella, se sentó frente a él en un elegante salón. Sobre una mesa de caoba pulida, él abrió un maletín de cuero y extrajo una gruesa carpeta de documentos. Su expresión era solemne, la de un hombre a punto de revelar un secreto de Estado. «Doña Elena», comenzó con un tono grave, «lo que voy a contarle puede ser difícil de asimilar. Su marido no era solo el hombre bueno y humilde que usted conoció». Hizo una pausa, asegurándose de tener toda su atención. Ricardo era un genio, un inversor absolutamente brillante y, sobre todo, increíblemente discreto. Durante más de 40 años, mientras vivían esa vida sencilla y austera, él construía en silencio un imperio. Acciones en empresas tecnológicas antes de que nadie supiera lo que eran, propiedades inmobiliarias en zonas que luego se revalorizaron exponencialmente, fondos de inversión. Lo hizo todo por una única razón: garantizar que usted, la mujer a la que adoraba, estuviera segura para el resto de su vida, pasara lo que pasara. Elena lo miraba sin parpadear, incapaz de procesar la información. ¿Un imperio? ¿Su Ricardo, el hombre que contaba cada peseta? Parecía una broma, un sueño febril. El señor Aguilar le deslizó por la mesa un estado de cuentas. Los números bailaban ante sus ojos, una cadena de ceros tan larga que parecía infinita. Era una fortuna, una riqueza de tal magnitud que mareaba. La casa modesta, las privaciones, las joyas vendidas, todo había sido una fachada, un escudo para proteger un tesoro que ella nunca supo que existía. Él puso absolutamente todo a nombre de usted, doña Elena. Es la única propietaria de todo este patrimonio, continuó el abogado. Sin embargo, Ricardo conocía a su hijo, veía la semilla de la codicia y la ambición desmedida que Sofía estaba regando en él. Por eso, temiendo que un día pudieran aprovecharse de usted, incluyó una cláusula muy especial y vinculante en su testamento. La llamó la cláusula de mérito moral. El señor Aguilar se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la de ella. La herencia que le correspondería a Marcos, que era exactamente la mitad de todo esto, estaba sujeta a una única e inquebrantable condición: que él la cuidará a usted con amor, respeto y devoción hasta el último de sus días. Debía garantizar su bienestar por encima de sus propios intereses. En el momento en que él fallara en ese deber sagrado, en el momento en que demostrara no ser merecedor de la confianza de su padre,
Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras llenara el silencio de la lujosa suite. Perdería irrevocablemente el derecho a todo, a cada céntimo, a cada propiedad, incluyendo, por supuesto, la casa en la que viven actualmente. El mundo de Elena se detuvo. La casa, el hogar por el que la habían humillado y arrojado a la calle, la propiedad que planeaban vender para financiar su vida de ostentación y lujo, no era de ellos, nunca lo había sido legalmente bajo esos términos. El acto de crueldad de su hijo no solo había sido una monstruosidad moral, había sido el error financiero más catastrófico de su vida. Habían activado ellos mismos la cláusula que los despojaba de todo. Por primera vez en horas, el nudo en la garganta de Elena se disolvió, reemplazado por una calma gélida, una claridad de propósito que nunca antes había sentido. Levantó la vista del papel y miró al señor Aguilar, y en sus ojos ya no había rastro de la víctima desamparada. Había una reina recuperando su trono. ¿Y ahora, señor Aguilar?, preguntó, su voz firme y serena, desprovista de cualquier temblor. El abogado la miró, y una leve sonrisa, mezcla de admiración y triunfo, se dibujó en sus labios. «Ahora, doña Elena», respondió, cerrando la carpeta con un golpe seco y definitivo. «Ahora nosotros hacemos justicia». Mientras Marcos y Sofía dormían plácidamente, brindando por su victoria, no podían ni imaginar que la carta que sellaba su ruina ya estaba redactada y lista para ser enviada al amanecer. El sol de la mañana se filtraba a través de los imponentes ventanales del bufete de abogados, dibujando rectángulos de luz sobre la alfombra persa y la pulida mesa de caoba. Marcos y Sofía entraron en la recepción con un aire de impaciencia y superioridad mal disimulada. Él llevaba un traje que pretendía ser de marca, pero que le quedaba ligeramente apretado en los hombros, un símbolo de sus aspiraciones. Sofía, por su parte, lucía un bolso de imitación de una firma de lujo y unos tacones que resonaban con agresividad sobre el mármol, como si quisiera anunciar su llegada a un mundo que sentía que por fin le pertenecía. «Tenemos una cita con el señor Aguilar», anunció Marcos, con un tono que sugería que su tiempo era demasiado valioso para esperar. «Es sobre la propiedad de mi madre». Estaban convencidos de que se trataba de un mero trámite, la firma final para formalizar la venta de la casa y dar el pistoletazo de salida a su nueva vida de opulencia, una vida construida sobre los cimientos de la crueldad y el abandono. No podían estar más equivocados. La puerta que estaban a punto de cruzar no conducía a su futuro soñado, sino a un tribunal improvisado donde serían juzgados por sus pecados. Fueron conducidos a una espaciosa sala de juntas, un santuario del poder y la influencia. Las paredes estaban revestidas de estanterías de madera noble, repletas de volúmenes encuadernados en piel, y el aire olía a cuero y a decisiones importantes. Pero no fue la magnificencia de la sala lo que les heló la sangre, fue la figura que los esperaba sentada con una calma imperial a la cabecera de la larga mesa. Era Elena, pero no la Elena frágil, empapada y temblorosa. Aquella mujer parecía una desconocida. Iba vestida con un elegante traje de chaqueta de un suave color crema que realzaba la dignidad de su pelo silbado, ahora perfectamente peinado en un recogido sobrio. Un discreto collar de perlas adornaba su cuello, y en su rostro no había rastro de las lágrimas de la noche anterior. En su lugar había una serenidad inquebrantable, una fuerza tranquila que los desarmó por completo. A su lado, de pie como un centinela, se encontraba el señor Aguilar, cuya mirada gélida los recorrió de arriba a abajo con un desprecio apenas velado. El poder en aquella sala había cambiado de bando de una forma tan drástica que era casi palpable. «¿Qué hace esta vieja aquí? Y vestida así», sisó Sofía al oído de Marcos, su voz una mezcla de desconcierto y veneno. El pánico comenzaba a arañar su fachada de arrogancia. Aquello no era un trámite, aquello era una emboscada. Marcos, por su parte, se quedó mudo, incapaz de articular palabra, su mente luchando por procesar la imagen de su madre transformada en una matriarca poderosa, una reina sentada en el trono que ellos creían haberle usurpado. Ignorando el comentario de Sofía con una frialdad calculada, el señor Aguilar les hizo un gesto para que se sentaran en las sillas situadas en el extremo opuesto de la mesa, una distancia que subrayaba la brecha insalvable que ahora los separaba de Elena.
Siéntense, por favor, dijo, y su voz, tranquila pero cargada de autoridad, no admitía réplica. Como ya saben, soy Alberto Aguilar. Fui el abogado, asesor y, me atrevo a decir, el mejor amigo de Ricardo Montoya durante más de 40 años. Y hoy estoy aquí para ejecutar sus últimos y más sagrados deseos. Han sido convocados para la lectura final de su testamento. Marcos y Sofía intercambiaron una mirada de pura confusión. ¿El testamento? Habían pasado 10 años desde la muerte de Ricardo. ¿Por qué ahora? Sin embargo, una chispa de codicia se encendió de inmediato en sus ojos. Si Ricardo tenía un abogado tan prestigioso, quizás había algo más que una humilde pensión. Quizás, después de todo, su plan iba a resultar incluso más rentable de lo que habían imaginado. No sabían que la codicia que ahora sentían era el cebo de una trampa que su propio padre había tendido para ellos desde la tumba. El señor Aguilar se ajustó las gafas y abrió una gruesa carpeta de cuero que reposaba sobre la mesa. Con una voz monótona y profesional, comenzó a leer el documento. No empezó hablando de la casa ni de objetos personales. Empezó a enumerar una lista de activos que hizo que la mandíbula de Marcos se desencajara. Acciones en empresas tecnológicas adquiridas en sus inicios, varias propiedades comerciales en el centro de la ciudad, un fondo de inversión diversificado con una cartera millonaria. La lista seguía y seguía, cada palabra un martillazo que construía un monumento a una riqueza inimaginable. Los ojos de Sofía se abrieron como platos, su mente calculando a toda velocidad el valor de los bolsos, los coches y los viajes que aquella fortuna podría comprar. El desprecio que sentía por su suegro, a quien siempre había considerado un obrero simple y sin ambición, se transformó en una admiración póstuma y puramente interesada. Marcos estaba pálido, en estado de shock. Su padre, el hombre al que había llegado a ver con vergüenza por su sencillez, había sido un magnate silencioso, un rey disfrazado de plebeyo. ¿Una fortuna?, balbuceó Marcos, incapaz de contenerse. Se inclinó hacia adelante sobre la mesa, su cuerpo temblando de excitación. ¿Mi padre era rico? Entonces, ¿todo esto es mío? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de una avaricia tan desnuda que resultó casi obscena. La arrogancia regresaba a su rostro, la certeza de que como único hijo, aquel imperio le pertenecía por derecho de sangre, un premio que sentía que la vida le debía. El señor Aguilar levantó la vista del documento, y sus ojos, fríos como el acero, se clavaron en los de Marcos. «Era para hacerlo», respondió, con una lentitud deliberada, saboreando cada sílaba. «La otra mitad es, y siempre ha sido, íntegramente de su madre. Pero la parte que le correspondía a usted, señor Montoya, estaba sujeta a una condición. Una cláusula que su padre consideraba más importante que cualquier cifra en una cuenta bancaria. La llamó la cláusula de mérito moral». El silencio en la sala se volvió denso, pesado. El abogado, con la precisión de un cirujano, procedió a leer la cláusula en voz alta. Describió el deber ineludible de Marcos de cuidar, proteger y honrar a su madre, garantizando su bienestar y felicidad por encima de cualquier interés material. La herencia no era un regalo, era una recompensa condicionada a su calidad como hijo. Cada palabra era un eco de la traición que habían cometido apenas unas horas antes, una descripción de la obligación que habían profanado con tanto desdén. Cuando terminó de leer, el señor Aguilar cerró la carpeta con suavidad. El sonido pareció retumbar en la sala como el golpe de un mazo de juez. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y se dirigió a Elena, aunque su pregunta iba dirigida a los dos acusados que se encogían al otro lado de la mesa. «Doña Elena», dijo, su voz ahora teñida de un respeto casi reverencial. «La pregunta que debo hacerle es una mera formalidad, pero la ley me obliga a ello. ¿Ha cumplido su hijo, Marcos Montoya, con su sagrada obligación de amor, respeto y cuidado?» El mundo pareció detenerse. Marcos comenzó a sudar profusamente, el cuello de su camisa de repente demasiado estrecho. Sofía estaba lívida, sus uñas clavándose en la piel de sus brazos. Todas las miradas se posaron en Elena. Ella no les dirigió una mirada de odio ni de triunfo. Su mirada se posó en su hijo, y en sus ojos había un océano de tristeza, el dolor de un amor traicionado que ninguna fortuna podría reparar. Y entonces, muy lentamente, con una dignidad que partía el alma, sacudió la cabeza de un lado a otro.
un simple gesto que selló su destino. Entonces, está decidido. La voz del señor Aguilar resonó con la finalidad de una sentencia. Golpeó la palma de su mano sobre la mesa, un gesto seco y definitivo que hizo que Marcos y Sofía se sobresaltaran. Señor Marcos Montoya, debido a su flagrante e inhumano incumplimiento de la cláusula fundamental del testamento de su padre, usted queda, a partir de este preciso instante, oficial y permanentemente desheredado. No tiene derecho a un solo céntimo de la fortuna de su padre, absolutamente a nada. La negación se apoderó del rostro de Marcos, seguida de una oleada de furia. Se puso en pie de un salto, golpeando la mesa con los puños. «Eso es un absurdo, una locura, no pueden hacer esto», gritó, su voz quebrada por la desesperación. «Y la casa está a mi nombre, la casa es mía». Se aferraba a esa última posesión como un náufrago a un trozo de madera, la única victoria que creía haber conseguido en su miserable plan. Una sonrisa casi imperceptible, fría y victoriosa, se dibujó en los labios del señor Aguilar. «Ah, la casa», dijo, como si recordara un detalle sin importancia. Su padre era un hombre muy previsor. La casa fue puesta como garantía colateral en una de sus primeras grandes inversiones, con una estipulación muy clara. La garantía solo se mantenía válida mientras su beneficiaria principal, su madre, residiera en ella. Al expulsarla, ustedes no solo cometieron un acto de crueldad, sino que violaron los términos del contrato de forma irrevocable. El banco fue notificado esta misma mañana. Tienen 30 días para desalojar el inmueble. Fue el golpe de gracia. La última tabla a la que se aferraba se desintegró bajo sus dedos. Marcos se desplomó en la silla, sin aire, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sofía comenzó a hiperventilar, su mente viendo cómo su futuro de lujo se convertía en un montón de cenizas. No solo habían perdido una fortuna que ni siquiera sabían que existía, sino que también habían perdido lo único que creían tener. Habían apostado todo a una sola carta y habían perdido de la forma más humillante posible. El rostro de Marcos se descompuso en una máscara de pánico y desesperación abyecta. Miró a su madre, a la mujer que había despreciado, y en sus ojos ya no había arrogancia, solo el terror de un niño perdido. En un acto patético y desprovisto de toda dignidad, se levantó de la silla, rodeó la mesa y se arrastró de rodillas hasta los pies de Elena, agarrando el bajo de su falda con manos temblorosas. «Mamá, mamá, perdóname», sollozó, las lágrimas surcando su rostro. «He sido un idiota, un monstruo. Fue Sofía, ella me llenó la cabeza de ideas, ella me obligó. Por favor, mamá, diles que cambien de opinión. Te cuidaré, te lo juro, te daré una vida de reina. Por favor, dame otra oportunidad». Sus palabras eran un torrente de excusas y promesas vacías, un intento desesperado por recuperar el dinero, no el amor, que había destruido. Elena lo miró arrodillado ante ella, una imagen patética de la ruina moral. No sintió la satisfacción de la venganza, solo una profunda y amarga lástima. Con una calma que contrastaba con la histeria de su hijo, se puso lentamente en pie, obligándolo a soltar su falda. Se irguió mirándolo desde arriba, no con desprecio, sino con la autoridad de quien ha sobrevivido al peor de los dolores y ha salido fortalecida. «La oportunidad que tuviste, Marcos, no tenía nada que ver con el dinero», dijo, y su voz, aunque suave, resonó en la sala con un peso inquebrantable. «Era sobre el amor, un amor que te di durante toda mi vida. Y tú lo tiraste, lo arrojaste a la calle, en medio de la lluvia». Cada palabra era una verdad afilada, una lección final que él, por fin, parecía empezar a comprender en toda su terrible dimensión. Sin decir una palabra más, Elena se dio la vuelta. Con la cabeza bien alta y la espalda recta, caminó hacia la puerta, seguida por el señor Aguilar. No miró atrás, no necesitaba hacerlo. Dejaba tras de sí los escombros de una vida que su propio hijo había elegido demoler, la devastación que él mismo había sembrado con su codicia y su ingratitud. La justicia no había sido un acto de venganza, sino la simple y natural consecuencia de sus actos.
La puerta de la sala de juntas se cerró tras ellos con un sonido suave y amortiguado, pero para Marcos y Sofía fue como el estruendo de una losa de granito sellando una tumba. Salieron al pasillo de mármol y latón como dos espectros, despojados no solo de una fortuna, sino de la propia realidad que habían construido. El mundo exterior, visible a través de los enormes ventanales del bufete, seguía su curso con una indiferencia cruel, ajeno al cataclismo que acababa de aniquilar sus vidas. La arrogancia con la que habían entrado se había evaporado, dejando en su lugar un vacío helado y una incredulidad que bordeaba la locura. El silencio entre ellos en el ascensor de caoba y latón era más tenso que un alambre de espino. Sofía se miraba en el espejo, pero no veía su reflejo, sino la imagen de los bolsos de diseño, los viajes a destinos exóticos y el estatus social que se habían desvanecido como el humo. Marcos, por su parte, tenía la mirada perdida, fija en los números luminosos que descendían, cada piso una nueva capa de la ruina que se amontonaba sobre él. Habían perdido una casa, una herencia, un futuro. Lo habían perdido todo por un acto de crueldad que hasta hace una hora les había parecido una jugada maestra. Apenas pisaron la acera, la presa de contención se rompió. Fue Sofía quien atacó primero, su voz un siseo venenoso, desprovisto de cualquier atisbo de la dulzura fingida que solía emplear. «¡Eres un inútil!», le espetó, dándole un empujón en el pecho. «¡Un completo idiota! ¿Cómo no pudiste saberlo? Tu padre era millonario y tú vivías como un pobretón, haciéndome vivir a mí también en esa pocilga, y ahora lo has perdido todo por tu estúpida impaciencia». La culpa, como un animal rabioso, necesitaba un objetivo, y Marcos era el más cercano. Él la miró, con los ojos inyectados en sangre, la desesperación convirtiéndose en una rabia impotente. «Mi impaciencia fue tu idea, tú y tu maldita obsesión por el dinero y las apariencias. Marcos, tu madre es una carga. Marcos, esa casa vale una fortuna. Me envenenaste el cerebro día tras día. Esto es tu culpa tanto como mía». Sus gritos atrajeron las miradas curiosas de los transeúntes, pero a ellos no les importaba. Su universo se había reducido a aquel pequeño círculo de miseria y recriminación en medio de la calle. Discutieron durante minutos que parecieron horas, lanzándose acusaciones como si fueran piedras, cada uno intentando herir al otro para mitigar su propio dolor. Pero pronto el agotamiento superó a la ira. Se dieron cuenta de la inutilidad de sus palabras. Culparse mutuamente no les devolvería el dinero, ni la casa, ni la vida que habían soñado. Un pánico frío y reptante comenzó a sustituir al calor de la furia. Estaban solos. Estaban arruinados, y solo había una persona en el mundo que podía cambiarlo. «Elena», susurró Marcos, el nombre de su madre sonando extraño en sus labios, como una palabra de un idioma olvidado. Ella tiene que ayudarnos, es mi madre al fin y al cabo, no puede dejarnos en la calle, no puede ser tan cruel». En su mente desesperada, la mujer a la que había despreciado y abandonado se transformaba ahora en su única tabla de salvación, un último recurso al que aferrarse antes de hundirse por completo en el abismo. Sofía, que momentos antes lo insultaba, cambió de táctica al instante. La supervivencia era su único instinto. «Tienes razón», dijo, agarrándole del brazo, sus uñas clavándose en la tela de su chaqueta. «Tenemos que encontrarla, tenemos que suplicarle, arrodillarnos si es necesario. Llora, Marcos, muéstrale que estás arrepentido, haz lo que sea, pero consigue que nos perdone, consigue que nos devuelva lo que es nuestro». La palabra «nuestro» seguía ahí, un vestigio de la codicia que se negaba a morir. La búsqueda no fue difícil, un único y humillante viaje de vuelta al bufete del señor Aguilar, donde una recepcionista compasiva, tras una breve llamada, les proporcionó la dirección del hotel. El trayecto en taxi fue un tormento silencioso. Atravesaron los barrios más exclusivos de la ciudad, viendo a través de la ventanilla un mundo de opulencia que ahora les era ajeno, una promesa rota que les quemaba en la retina. Cada escaparate de lujo, cada coche de alta gama era un recordatorio de lo que habían estado a punto de poseer. Cuando el taxi se detuvo frente a la imponente fachada del hotel de 5 estrellas, se sintieron como dos mendigos a las puertas de un palacio.
El portero uniformado los miró con una mezcla de curiosidad y desdén mientras entraban en el vestíbulo. El aire olía a lirios frescos y a dinero antiguo. El suave murmullo de las conversaciones, el tintineo de los cristales y la música de un piano de cola creaban una atmósfera de calma y sofisticación que chocaba violentamente con el caos que reinaba en sus almas. Se sentían sucios, fuera de lugar, intrusos en el nuevo mundo de Elena. Con el orgullo hecho jirones, Marcos se acercó al mostrador de recepción, su voz temblorosa al preguntar por la suite de su madre. El recepcionista, un joven impecablemente vestido, los estudió con una mirada profesional pero indescifrable antes de levantar el teléfono. Tras un breve intercambio de palabras en baja voz, colgó y les dirigió una sonrisa cortés. La señora Montoya les recibirá en su suite, el Botones les acompañará. La facilidad con la que se les concedió el acceso les dio una falsa y efímera esperanza. El viaje en el ascensor panorámico fue una tortura visual. La ciudad se extendía a sus pies, un tapiz de luces y posibilidades que ya no les pertenecían. Cuando las puertas se abrieron en el último piso, un pasillo alfombrado y silencioso los condujo hasta una doble puerta de madera. El Botones llamó suavemente y la puerta se abrió, revelando al señor Aguilar, cuya presencia era como una muralla de granito. Los miró con frialdad y, sin decir palabra, se hizo a un lado, para dejarles pasar. La suite era más grande que toda su antigua casa, un salón decorado con un gusto exquisito, muebles de diseño, obras de arte en las paredes y un ventanal que ofrecía una vista espectacular de la ciudad. Y allí, sentada en un elegante sofá, con una taza de té humeante en la mano, estaba Elena. Llevaba una bata de seda y su expresión era de una calma absoluta. No había ira en sus ojos, ni siquiera sorpresa, solo una profunda y serena tristeza, como si los hubiera estado esperando. Fue Marcos quien rompió el silencio. Se lanzó hacia adelante, cayendo de rodillas sobre la alfombra persa, una repetición patética de su actuación en el bufete, pero esta vez cargada con el peso de una ruina muy real. «Mamá», gimió, arrastrándose hasta sus pies. «Mamá, por favor, tienes que perdonarme. He sido un monstruo, un ciego, un desagradecido. No sabía lo que hacía. Estaba desesperado, endeudado. Sofía me presionaba. Pero te quiero, mamá. Te juro que te quiero». Las lágrimas, esta vez genuinas lágrimas de autocompasión y pánico, corrían por su rostro. Se aferró a las rodillas de su madre, su cuerpo sacudido por sollozos. Era un espectáculo de degradación total, el hijo pródigo regresando no por amor, sino por miedo a la miseria. Elena no se movió, simplemente lo observó, su mirada descendiendo hasta la cabeza de su hijo arrodillado, como si estuviera viendo a un completo desconocido. Sofía, viendo que la táctica de la humillación estaba en marcha, decidió unirse al teatro. Se acercó con pasos vacilantes, forzando unas lágrimas que no sentía. «Elena, suegra», comenzó, su voz temblorosa y calculada. «Marcos tiene razón. La culpa es mía. Fui una mala influencia. Estaba cegada por la ambición, por un mundo superficial que no importa. Pero al veros, al ver el amor que una madre siente por su hijo, me he dado cuenta de mi error. Por favor, no castigue a su hijo por mis pecados». Elena levantó lentamente la mano, un gesto simple que los silenció a ambos al instante. Retiró con suavidad pero con firmeza las manos de Marcos de sus rodillas y lo miró directamente a los ojos. El océano de tristeza en su mirada se había retirado, dejando al descubierto una orilla de una claridad dura y afilada como el cristal. No alzó la voz, no necesitaba hacerlo. Su calma era más devastadora que cualquier grito. «Levántate, Marcos», dijo, y su tono no era una petición, sino una orden. Él obedeció, poniéndose en pie con torpeza, chorreando lágrimas y mocos. «Y tú, Sofía, deja de actuar. El único escenario que pisarás a partir de ahora será el de la vida real, y te aseguro que no te va a gustar el papel que te ha tocado». Se dirigió a la ventana, dándoles la espalda por un momento, contemplando la ciudad que ahora, en cierto modo, le pertenecía. «¿Creéis que esto se trata del dinero?», continuó, su voz resonando en el lujoso silencio de la suite.
¿Creéis que os he desheredado por un enfado, por un capricho de vieja resentida? Se giró para enfrentarlos de nuevo, y en su rostro había una sabiduría forjada en el dolor más profundo. Estáis equivocados. El dinero nunca fue vuestro para perderlo. Era una prueba, una última prueba de amor que vuestro padre os dejó desde la tumba, y la suspendisteis de la forma más miserable que se puede imaginar. Caminó lentamente hacia Marcos, deteniéndose a un palmo de él. Le obligó a sostenerle la mirada. Tú hablas de amor. ¿Qué sabes tú del amor? ¿Sabes lo que es el amor, hijo mío? El amor son las manos de tu padre agrietadas por el cemento para que tú pudieras tener libros nuevos. El amor son mis noches en vela cosiendo para otros para poder pagarte esa bicicleta que tanto querías. El amor es vender la única joya de valor de tu abuela para que pudieras ir a una universidad que te enseñó a avergonzarte de nosotros. Cada palabra era un golpe, una verdad innegable que demolía las excusas de Marcos una por una. Tú no me echaste a la calle por desesperación, Marcos, lo hiciste por conveniencia. Me echaste porque mi presencia, mis muebles viejos y mis recuerdos te estorbaban en tu carrera hacia una vida de lujo que no te habías ganado. Me cambiaste por un coche más grande y por la aprobación de una mujer que te valora por lo que tienes, no por lo que eres. Luego, su mirada se desvió hacia Sofía y se volvió tan fría como el hielo. Y tú no me ves como a una persona, nunca lo has hecho. Para ti, yo era un obstáculo, una pieza anticuada en el tablero de tu ambición, un activo inmobiliario con fecha de caducidad. No me pidas perdón, porque tu perdón es tan falso como el bolso que llevas en el brazo. No sientes remordimiento por el dolor que me causaste, sientes rabia por el dinero que has perdido. Sofía retrocedió un paso, como si la hubieran abofetado. Por primera vez se quedó sin palabras, su máscara de manipulación hecha añicos por la cruda verdad. Se había visto reflejada en el espejo que Elena le ponía y la imagen era monstruosa. Marcos, por su parte, se desmoronó por completo, el último vestigio de su autoengaño destruido. Ya no lloraba por el dinero, lloraba por la comprensión de la magnitud de su traición. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros?, susurró Marcos, su voz apenas un hilo. La pregunta de un niño asustado, buscando la protección de la madre a la que había intentado destruir. Era la última y más patética de sus súplicas, un último intento de apelar a un vínculo que él mismo había roto. Elena lo observó durante un largo momento, un silencio que pareció contener toda una vida de amor y decepción. El señor Aguilar, que había permanecido en silencio junto a la puerta, observaba la escena con una expresión impasible, listo para intervenir si era necesario. Pero no fue. Elena tenía el control absoluto de la situación, de su destino y en ese momento del de ellos. No, Marcos, respondió finalmente, y su voz era extrañamente suave, casi compasiva. Se acercó a un escritorio de madera noble, abrió un cajón y sacó un sobre. Se lo tendió a Marcos, él lo cogió con manos temblorosas. Ahí dentro hay una pequeña cantidad de dinero, suficiente para un alquiler modesto durante unos meses y para comer. No es un regalo. Es el último acto de una madre hacia el recuerdo del niño que una vez fue. Después de esto, no habrá más. ¿Y el perdón, mamá?, preguntó él, con la voz rota. ¿Nunca me vas a perdonar? Era la pregunta crucial, la que definiría el resto de su existencia. No se trataba de la fortuna, se trataba de la posibilidad de redención, de aliviar el peso insoportable de su culpa. Elena lo miró por última vez, y en sus ojos ya no había dureza, solo un cansancio infinito. El perdón, Marcos, no es algo que yo pueda darte como si fuera una limosna. Es algo que tendrás que ganarte tú solo, cada día del resto de tu vida. Aprenderás lo que es el valor del trabajo duro, no para comprar lujos, sino para pagar el pan. Aprenderás lo que es la soledad, no la que se cura con compañía, sino la que nace de tus propias acciones. Dio un paso atrás, creando una distancia definitiva entre ellos.
Cuando entiendas el sacrificio que tu padre y yo hicimos por ti, no como una deuda, sino como un acto de amor puro. Cuando sientas en tus propios huesos el frío de la noche a la que me arrojaste. Cuando aprendas a ser un hombre decente, no por lo que puedas obtener, sino porque es lo correcto. Quizás entonces, y solo entonces, encontrarás tu propio perdón. Y ese será el único que de verdad importe. Sin decir una palabra más, se dirigió a la puerta de uno de los dormitorios de la suite y entró, cerrándola suavemente tras de sí. El señor Aguilar se acercó a la puerta principal y la abrió. Su gesto, una invitación silenciosa e inequívoca para que se marcharan. El enfrentamiento había terminado. No había habido gritos ni violencia, solo la exposición devastadora de la verdad. Marcos y Sofía se quedaron de pie en medio del salón. Dos náufragos en una isla de lujo que nunca sería suya. Habían llegado buscando una solución financiera y en su lugar habían recibido una sentencia moral. Se miraron el uno al otro, pero ya no había nada que decirse. Eran dos extraños unidos únicamente por la ruina que habían creado juntos. Salieron de la suite y del hotel en silencio, volviendo al mundo real que ahora les parecía un lugar hostil y desconocido. No se habían ido con las manos completamente vacías, pero lo que habían perdido era infinitamente más valioso que cualquier fortuna. Habían perdido el respeto, la dignidad y, sobre todo, la brújula moral que les podría haber guiado de vuelta a casa. Estaban solos, con un futuro incierto y el eco de las palabras de Elena resonando en sus almas. Una condena y quizás la única y más remota posibilidad de redención. La puerta del ascensor se cerró, separándolos del mundo de opulencia y poder que acababan de abandonar, y los sumergió en un silencio denso y acusador. El descenso desde la suite de Elena fue un viaje directo al infierno de su nueva realidad. Sofía se miraba en el espejo de latón pulido, pero su reflejo parecía el de una extraña, una mujer cuyo futuro de lujo y estatus social se había desintegrado en cuestión de minutos. Marcos, a su lado, sentía cómo el suelo se abría bajo sus pies, el peso de una fortuna perdida y una vida destruida aplastándole el pecho, dejándolo sin aire. Habían entrado en aquel edificio como conquistadores y salían como mendigos, despojados de todo, especialmente de su arrogancia. La discusión estalló en la misma acera donde horas antes habían celebrado su victoria, un escenario irónico para el acto final de su patética obra. Las palabras de Sofía eran puro veneno, cuchillas afiladas que buscaban la yugular de Marcos. Él, por su parte, le devolvió cada insulto, acusándola de ser una sanguijuela codiciosa, la arquitecta de su ruina moral, la que le había susurrado al oído las dulces mentiras sobre la vida que merecían. Su pelea era un espectáculo grotesco de dos almas en bancarrota culpándose mutuamente por la quiebra que ambos habían provocado. La separación fue tan brutal como predecible. Sofía no tardó ni una semana en hacer las maletas. No hubo llantos ni despedidas sentimentales. Simplemente desapareció, llevándose consigo los últimos vestigios de su vida compartida, las joyas falsas, los bolsos de imitación y cualquier objeto de valor que pudo vender rápidamente. Dejó una nota en la mesa de la cocina, una sola frase escrita con un trazo furioso. Me niego a hundirme contigo. Para ella, Marcos ya no era un trampolín hacia el éxito, sino un ancla que la arrastraba al fondo del océano de la mediocridad del que siempre había intentado escapar. Lo abandonó con la misma frialdad con la que ambos habían abandonado a Elena. El aviso de desahucio llegó como una sentencia de muerte. Marcos vio con impotencia cómo sus pertenencias, aquellos símbolos de un estatus que nunca había poseído realmente, eran apilados en la acera para vergüenza pública. El sofá de diseño, la televisión de pantalla plana, cada objeto comprado a crédito para construir una fachada de éxito, ahora yacen expuestos a las miradas curiosas y compasivas de los vecinos. El flamante BMW, su mayor orgullo, fue el siguiente en desaparecer, remolcado por una grúa del banco, llevándose consigo la última ilusión de la vida que había soñado. La casa, el epicentro de su codicia, se convirtió en un monumento a su fracaso. Sin hogar, sin dinero y sin el amor superficial de Sofía, Marcos se encontró completamente solo. Sus amigos, aquellos que brindaban con él en cenas caras y admiraban su coche,
se esfumaron como fantasmas. Sus llamadas no eran devueltas, sus mensajes quedaban sin leer. Descubrió de la forma más amarga que su círculo social no estaba construido sobre la amistad, sino sobre la envidia y el interés. Se vio obligado a aceptar el único trabajo que pudo encontrar, barrendero en las calles de la ciudad, un empleo honesto que él, en su ceguera, siempre había despreciado por considerarlo indigno. Cada día, bajo el sol o la lluvia, barría las hojas y la basura de otros, un castigo poético para quien había tratado a su propia madre como un desecho. Su nuevo hogar era una habitación minúscula y húmeda en una pensión de los suburbios, con una ventana que daba a un muro de ladrillos. Las noches eran largas y silenciosas, un tiempo infinito para que los fantasmas de sus decisiones lo visitaran. El rostro de su madre, empapado por la lluvia y las lágrimas, lo percibía en sus sueños. El sonido de la puerta cerrándose retumbaba en su cabeza como un eco eterno. En la soledad de aquella celda autoimpuesta, lejos del ruido de la ambición y la influencia de Sofía, Marcos comenzó a comprender. No era la pérdida del dinero lo que le dolía, era la conciencia insoportable de la monstruosidad de su acto. Mientras tanto, a kilómetros de distancia de la miseria de su hijo, Elena había renacido. El dolor de la traición, aunque nunca desapareció del todo, se había transformado en el combustible de un nuevo propósito. Fiel a la memoria de Ricardo y a su propia naturaleza bondadosa, no gastó su fortuna en lujos vacíos. En su lugar, invirtió cada céntimo en la creación de la Fundación Ricardo y Elena Montoya, un hogar y centro de día para ancianos que, como ella, habían sido víctimas del abandono y la soledad. El lugar era un santuario de calidez y dignidad, todo lo contrario al asilo frío al que había condenado a su madre en sus planes. La fundación se convirtió en el centro de su universo. Elena no era solo la benefactora, era el corazón y el alma del lugar. Pasaba sus días organizando actividades, escuchando historias, ofreciendo un abrazo a quien lo necesitaba o simplemente sentándose a tejer en compañía. Encontró en los rostros agradecidos de aquellos ancianos una nueva familia, un amor puro y desinteresado que sanó las heridas más profundas de su corazón. La riqueza no le había traído la felicidad, pero le había dado las herramientas para construirla, no solo para ella, sino para docenas de personas que la sociedad había olvidado. Los años pasaron, la fundación creció, convirtiéndose en un modelo de cuidado y respeto por los mayores en toda la región. El nombre de Elena Montoya se asociaba ahora con la generosidad y la compasión. Había transformado su tragedia personal en un legado de esperanza. Había demostrado que la verdadera opulencia no reside en la acumulación de bienes, sino en la capacidad de dar. Su vida era un testimonio silencioso pero poderoso de que la bondad al final siempre encuentra la manera de florecer, incluso en el terreno más árido. Un día, durante la fiesta anual de primavera en los jardines de la fundación, Elena vio una figura familiar observando desde la distancia, al otro lado de la verja. Era Marcos. El tiempo y el trabajo duro habían dejado su huella. Estaba más delgado, su rostro surcado por arrugas de cansancio y preocupación, pero en sus ojos había algo nuevo, una calma resignada, una ausencia total de la arrogancia que lo había definido. Llevaba ropa de trabajo limpia pero gastada y sostenía su gorra entre las manos con un gesto de humildad. Él no intentó acercarse ni llamar su atención, simplemente se quedó allí, observando a su madre reír con sus amigos, rodeada de la vida y la alegría que había creado. Vio la paz en su rostro, la luz en sus ojos, y por primera vez sintió una punzada de algo parecido a la felicidad por ella. Comprendió que su madre no lo necesitaba, que había encontrado su camino sin él, a pesar de él. Y en esa comprensión encontró una extraña forma de liberación. Su presencia allí no era una petición de perdón, sino un acto silencioso de penitencia, un reconocimiento de todo lo que había destruido. Elena lo vio y sus miradas se cruzaron por un instante, a través de la distancia. No hubo gestos ni palabras, pero en ese breve cruce de miradas se transmitió una historia completa. Él dio el perdón en la serenidad de ella, no un perdón que borrara el pasado, sino uno que lo aceptaba y seguía adelante. Ella vio el arrepentimiento en la humildad de él,
no un arrepentimiento que buscaba recompensa, sino uno que había nacido del sufrimiento y la autorreflexión. Fue un adiós a lo que fueron y un silencioso hola a lo que eran ahora. Marcos se dio la vuelta y se marchó, caminando lentamente por la calle, con la espalda un poco menos encorvada que antes. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que, por primera vez en su vida, estaba caminando en la dirección correcta. Su camino hacia la redención sería largo y solitario, pero había dado el primer paso: aceptar las consecuencias de sus actos y desear sinceramente la felicidad de la persona a la que más había dañado. Esta historia nos deja una lección profunda y atemporal. Nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en los lazos de amor y respeto que tejemos a lo largo de nuestra vida. Marcos cambió el tesoro incalculable del amor de una madre por la quimera del estatus material, y en el proceso lo perdió absolutamente todo. Descubrió de la forma más dolorosa que una casa sin amor es solo un edificio, y que el dinero no puede comprar el calor de un abrazo ni la paz de una conciencia tranquila. Elena, por otro lado, nos demostró que la dignidad es un tesoro que ninguna tormenta puede arrastrar. Nos enseñó que un corazón generoso, incluso después de ser roto en 1000 pedazos, tiene la capacidad de reconstruirse y convertirse en un faro de luz para los demás. La vida, con sus giros impredecibles, siempre encuentra la manera de poner cada cosa en su lugar. La justicia poética o el karma puede tomarse su tiempo, pero al final siempre entrega la factura a la dirección correcta. El amor verdadero no tiene precio, y la gratitud es la inversión más rentable que un ser humano puede hacer. Quienes olvidan esta verdad fundamental, tarde o temprano, se encuentran solos, en medio de una tormenta que ellos mismos han desatado, anhelando un refugio que una vez despreciaron y que ya nunca podrán recuperar. Su única compañía será el eco de sus propias decisiones, un recordatorio perpetuo de que la mayor pobreza es la de un alma vacía. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que el final de Marcos fue justo o merecía una segunda oportunidad para reconciliarse con su madre? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Elena? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios, pues cada historia nos ayuda a entender un poco mejor la complejidad del corazón humano. La historia de Elena y Marcos es mucho más que el relato de una traición familiar. Es un espejo en el que se refleja una de las verdades más profundas y a menudo olvidadas de la existencia humana. Nos muestra el viaje desde la más absoluta desolación, desde una acera fría y empapada por la lluvia, hasta la serenidad de una vida reconstruida sobre los cimientos de la dignidad y la generosidad. Es una lección devastadora sobre cómo la codicia puede cegar a un hijo hasta el punto de no reconocer el tesoro más grande que posee, el amor incondicional de una madre que lo ha sacrificado todo. La verdadera riqueza, esa que no se devalúa con las crisis económicas ni se puede guardar en una caja fuerte, no reside en las mansiones, ni en los coches de lujo, ni en las cuentas bancarias con interminables ceros. Reside en el calor de un hogar construido con afecto, en el respeto por aquellos que nos dieron la vida y en la gratitud por cada sacrificio hecho en nuestro nombre. Marcos tenía en sus manos este tesoro, un patrimonio de amor puro acumulado durante toda una vida, y lo cambió por la promesa vacía de un estatus social, una ilusión efímera que se desvaneció como el humo al primer soplo de la verdad. La ingratitud es un veneno que corroe el alma desde dentro. Convierte el amor en una carga, la lealtad en una debilidad y el sacrificio en un simple recuerdo molesto. Para Marcos y Sofía, Elena no era una madre, sino un obstáculo. Su hogar no era un santuario, sino un activo inmobiliario. Esta ceguera moral fue su verdadera ruina, mucho antes de que se leyera el testamento. No fue Elena quien los castigó. Fueron ellos quienes, con cada acto de desprecio y cada palabra cruel, cavaron su propia fosa, activando una cláusula de justicia que su padre, en su infinita sabiduría, había dejado como última salvaguarda del amor verdadero. Por otro lado, la historia de Elena es un poderoso himno a la resiliencia del espíritu humano. Nos enseña que la dignidad es una fortaleza interior que ninguna humillación puede derribar. Incluso en su momento más bajo, abandonada y temblando de frío, encontró en su interior la fuerza para hacer una última llamada, para aferrarse a una promesa olvidada.
Y cuando el poder cambió de manos, no lo usó para la venganza, sino para la redención, no solo la suya, sino la de decenas de almas olvidadas a las que dio un nuevo propósito y un hogar lleno de calor. Es crucial entender la diferencia entre justicia y venganza. La venganza busca infligir dolor, regocijarse en el sufrimiento del otro. La justicia, en cambio, busca restablecer el equilibrio. Elena no se deleitó con la caída de su hijo. Su serenidad en la sala de juntas no era la de una vencedora, sino de alguien que ha aceptado una verdad dolorosa. Su último gesto, el sobre con dinero, no fue un acto de debilidad, sino la prueba final de su inmensa superioridad moral. La madre que incluso, después de la peor de las traiciones, se asegura de que el recuerdo de su niño no muera de hambre. El camino de Marcos es ahora el de la penitencia. Su condena no es la pobreza material, sino el peso insoportable de su conciencia. Cada día, al barrer las calles, no solo limpia la suciedad de la ciudad, sino que intenta simbólicamente limpiar la mancha que dejó en su propia alma. Su redención no llegará con el perdón de su madre, sino el día en que él mismo, en la más profunda soledad, se perdone por haber despreciado el único amor que era real y verdadero en su vida. Un camino largo y arduo que quizás nunca llegue a completar. Esta historia es, en definitiva, un recordatorio para todos nosotros. Un recordatorio de que las personas que nos aman son el ancla que nos mantiene a flote en las tormentas de la vida. A veces, en la búsqueda de nuestras ambiciones, podemos dar por sentado su presencia, su apoyo y sus sacrificios, sin darnos cuenta de que son ellos nuestro mayor tesoro. No esperemos a que la vida nos dé una lección tan dura como la de Marcos para valorar lo que de verdad importa. Si esta historia ha tocado tu corazón, no te olvides de darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Queremos construir una comunidad donde valores como el respeto y el amor familiar sean siempre el centro de la conversación. Creemos que estas historias son más necesarias que nunca en un mundo que a veces parece haber olvidado lo que es verdaderamente importante. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo relatos que nos hacen reflexionar y sentir. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Piensas que Marcos con el tiempo podría llegar a merecer el perdón de su madre o su traición fue un punto de no retorno? ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido con esta historia? Leer vuestras opiniones nos enriquece a todos y nos ayuda a ver las múltiples facetas de la naturaleza humana. Cada comentario y cada me gusta es un aplauso para los valores que defendemos. Te invitamos a ver el siguiente video que aparece ahora mismo en la pantalla, con otra historia emocionante, llena de giros inesperados y profundas lecciones, que estamos seguros de que también te llegará directamente al corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje de emociones.